Durante más de 2 horas, el presidente de Canarias y el estatal han tratado algunos de los asuntos más importantes de la agenda canaria, aprovechando las vacaciones que Pedro Sánchez pasa en la residencia de La Mareta, en Lanzarote. Ángel Víctor Torres ha destacado el compromiso de Sánchez de apoyar la candidatura de Canarias para que sea la sede de la Agencia Europea del Turismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida les contamos otros asuntos tratados por ambos presidentes. Respecto a la situación de la pandemia, aunque Sanidad asegura que se va doblegando la curva, aún vivimos un momento complicado, sobre todo en las UCIs, que tienen la misma ocupación que en marzo de 2020. Canarias suma hoy, Luis Muro, 602 contagios y 5 fallecidos. Así es, 602 contagios, 5 fallecidos, 3 en Tenerife, 2 en Gran Canaria. Son los datos de la Consejería de Sanidad las últimas 24 horas con respecto al coronavirus. Decir que Gran Canaria por segunda vez en la ola, con 301 contagios, supera a Tenerife, que ha sufrido 233. La vacunación sigue siendo la fórmula ideal para luchar contra el COVID-19 y el Servicio Canario de Salud ha puesto otro servicio en marcha, que es el Consejo Vacunal Personal. Y esta llamada también lo que nos va a ayudar muchísimo es a calmar esas dudas. Por un lado, indudablemente hay gente que niega quererse poner la vacuna. Nosotros hacemos un consejo vacunal sanitario, que no es lo mismo a lo mejor ese consejo vacunal más próximo y más personal que a lo mejor uno más general. El mar vuelve a convertirse en un escenario mortal para 5 ocupantes de un cayuco que se dirigía a las islas. Una persona ha muerto, otras 4 han desaparecido cuando iban a ser rescatadas por un barco mercante alertado por Salvamento Marítimo. El barco se dirige a Gran Canaria con los 30 supervivientes. Entre ellos hay una niña. Ya se ha solventado el problema de conexión que sufría desde el viernes la isla de La Graciosa. Fallos en Internet que dejaron fuera de servicio los datáfonos de todos los establecimientos y el único cajero automático de la isla, justo cuando los turistas llenan al 100% los alojamientos vacacionales. Este ruido lo soportan a diario los vecinos de la zona de Caboyanos, en la capital tinerfeña. Desde hace meses se llevan a cabo las obras para rehabilitar el espacio cultural El Tanque y los afectados aseguran que el marcador de decibelios supera los límites permitidos. Aquí la esperamos para el fin de semana, pero a la península ya ha llegado la primera ola de calor del verano, calificada como episodio muy adverso por la Agencia Estatal de Meteorología. Ya se superan los 40 grados en muchos puntos de la península y todo apunta a que los termómetros seguirán subiendo, aunque esperemos que no hasta los 48,8 grados que han alcanzado en la isla italiana de Sicilia. Es la temperatura más alta alcanzada en Europa desde los años 70. Según Sanidad, Canarias va doblegando poco a poco la curva de contagios de esta quinta ola, aunque hoy no ha sido de los mejores días en cifras. 602 contagios y lo peor, Luis Muro, 5 fallecidos más. 3 en Tenerife, Roberto, y 2 en Gran Canaria. Concretamente en Gran Canaria un varón de 73 años y una mujer de 86 años y en Tenerife 2 varones de 76 y 73 años y una mujer de 81. La única buena noticia es que de esos 602 contagios nuevos positivos en Canarias hay 198 positivos menos que los cuantificados el miércoles de la semana pasada. Es un dato prometedor, un dato positivo. En cuanto a las islas, el desglose en Tenerife, 233 positivos, con los que son 9.045 casos activos. En la isla, en Gran Canaria, por segunda vez la isla que más positivos nuevos tiene, por segunda vez en esta quinta ola por la que atravesamos, son en las últimas 24 horas 301 positivos nuevos y 5.985 casos activos en estos momentos. También en Lanzarote 20 nuevos casos positivos, con lo que se registran 170 casos activos actualmente. En Fuerteventura se han notificado 40 nuevos positivos y hay 392 casos activos. En La Palma se suban 7 nuevos casos y 56 casos activos son los que hay. El Hierro tiene un nuevo positivo y 12 casos activos. La única isla que no ha registrado casos positivos es La Gomera, en la que se mantienen 7 casos activos. Y ahora, Roberto, si te parece, vamos a conocer más datos sobre esa quinta ola por la que atravesamos de COVID-19.
31 de marzo de 2020. La población está confinada. Se registran 7 muertes y 118 contagios en 24 horas en Canarias. Las unidades de críticos están saturadas. Es la radiografía de uno de los peores momentos de la pandemia y es la situación que viven hoy las UCI con más de 100 personas conectadas a un respirador. Esta es la curva del aumento de ingresos hospitalarios en esta quinta ola que, sin embargo, empieza a doblegarse. Aquí se ve cómo Canarias deja atrás el pico e incluso islas como La Gomera y La Palma, que llegaron a su máximo de casos días antes que el resto, ya están por debajo de ese límite simbólico que son los 50 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días. El último informe de Salud Pública muestra los perfiles de los contagiados. Un 51% son mujeres, aunque los hombres sufren más la enfermedad de manera grave. Además, hay 2 franjas de edad en las que hay más casos, de los 20 a los 29 y de los 40 a los 49 años. La variante Delta, más contagiosa, representa un 80% de los casos en Canarias. Y algo ha cambiado en torno al ritmo de vacunación en Canarias, algo preocupante además, porque el problema ya no es que falten dosis, sino que sobran. Las personas que no se deciden a vacunarse en estos momentos están poniendo unas 16.000 vacunas al día, cuando hay capacidad para poner 25.000 diarias. Un 20% de la población de las islas se resiste a inmunizarse. No son miles de personas como en el Reino Unido o en Grecia manifestándose ni cargando contra la policía por el uso de la vacuna contra la COVID-19. En nuestras islas apenas se dejaron ver unos cientos ya hace algunos meses. No quieren vender la vacuna como la única solución. Si no es la única, es la más efectiva, al menos contra los fallecimientos. Y no todo es, eso sí, en nuestras islas, negacionismo contra un método científico que ha salvado millones de vidas. Reticencia selectiva a la vacunación, es decir, yo estoy a favor a lo mejor de la vacuna de la gripe, a favor de la vacuna del sarampión, del papiloma, pero esta tal vez estoy un poquito más cauto. Según los datos, en las islas hay 350.000 personas mayores de 12 años que no han decidido vacunarse. De ellas, casi 200.000, un 57%, tienen menos de 40 años. Y no porque no crean tajantemente en la vacuna, algunos simplemente prefieren hacerlo tras sus vacaciones o tienen algunas dudas. Los efectos secundarios son muy leves, la gente puede irse de vacaciones y a la vez puede también participar de esta solución. Buenas tardes. Y para animarlos se va a iniciar una campaña en la que se llamará a estas personas para aclararles dudas e invitarles también a ser parte de la solución y no del problema, entre otras cosas, porque en Canarias se están vacunando a 15.000 personas por día, cuando la capacidad alcanza a las 25.000. La Agencia Española del Medicamento ha autorizado la fase clínica de la primera vacuna de nuestro país. Es el suero que desarrolla la compañía privada IPRA. La prueba permite el ensayo con humanos de la fórmula. La vacuna se va a administrar a un pequeño grupo de entre 50 y 100 adultos de hasta 39 años de edad. Una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país. Bueno, según la ley no se puede obligar a nadie a vacunarse, por más que científicamente esté demostrada la eficacia de esta medida. Pero van surgiendo otras cuestiones, por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de trabajadores sanitarios o de residencias de mayores? Pues tampoco, ni siquiera como exigencia para acceder al empleo público que ya, por ejemplo, solicitan en Tous, en Valencia, un requisito anticonstitucional según los sindicatos. En Francia, Italia y Grecia han aprobado que esta acción sea obligatoria para los trabajadores sanitarios. En Reino Unido se trabaja para lo mismo, mientras que aquí el debate está abierto. Soy la primera que obligaría a todo el mundo para ver si podemos salir ya de una vez de esto. Yo no los obligaría porque eso depende de cada persona, de su libertad. Con la ley en la mano, vacunarse en España es voluntario, aunque ya hay lugares, como en este colegio de Valencia, donde se ha convertido en un requisito para acceder a un empleo público. Le pedimos que tenga la pauta de vacunación completa para trabajar con niños en un colectivo muy vulnerable. Sin embargo, según la actual ley laboral y la normativa de prevención de riesgos laborales, nadie puede obligar a vacunarse a los trabajadores. Ahora mismo la normativa no establece la obligatoriedad de la vacuna, con lo cual trabajamos
en el marco legal que tenemos. Además, desde los sindicatos subrayan que podría contravenir el principio constitucional de igualdad, ya que excluye a posibles candidatos. Puede constituir una merma para la contratación porque indudablemente sería una discriminación de cara a la contratación nueva. Para garantizar un mejor control, Sanidad propone realizar 2 pruebas semanales a los trabajadores de residencias no vacunados y evaluar cambiarlos de puesto. Pues esa propuesta, que los trabajadores de residencias de mayores que no acepten vacunarse puedan ser trasladados de su puesto de trabajo, es precisamente una de las que se ha barajado hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, que se acaba de celebrar esta tarde. Jonathan Denis. Sí, el Ministerio de Sanidad quiere evitar que haya nuevos brotes en las residencias de ancianos y por eso ha elaborado una nueva guía con una serie de recomendaciones que deberán desarrollar las comunidades autónomas y entre las que se encuentra esa posibilidad de cambiar de puesto de trabajo a aquellos trabajadores de residencias que hayan rechazado la vacunación o que todavía no hayan recibido la pauta completa, y en caso de que se queden en ese puesto de trabajo se recomienda que se les mida la temperatura a diario y que como mínimo se les haga 2 pruebas diagnósticas a la semana. Con respecto a las visitas, Sanidad recomienda también que cuando haya altos niveles de transmisión, como en esta quinta ola, se revisen y se modulen esos protocolos. En este Consejo Interterritorial de Salud que se ha celebrado hoy, también se ha hablado sobre el reparto de vacunas y se ha lanzado un mensaje para que durante el puente de este fin de semana se extremen las precauciones y continúen descendiendo los contagios. Cambiamos de asunto. Se ha suspendido la orden de devolución de los 8 polizones que permanecían en Las Palmas de Gran Canaria porque uno de ellos ha dado positivo en COVID. Hoy han pasado a disposición judicial después de que el lunes fueran detenidos cuando iban a ser repatriados a Senegal. Se pedirá de oficio a la consignataria que vuelva a asumir su acogida, tal y como establece la ley marítima, al menos mientras dure su cuarentena. El más joven de los polizones es menor de edad, ya está bajo la tutela del Gobierno de Canarias. El abogado de los adultos, mientras tanto, ha confirmado que van a pedir asilo político. Y se acaban de localizar 2 Zodiac con un centenar de migrantes en Fuerteventura, mientras Salvamento Marítimo ya ha acudido a su rescate. En otra operación de un cayuco, una mujer ha fallecido y otras 4 personas han desaparecido. Además han sido evacuadas en helicóptero 3 personas al Dr. Negrín de Gran Canaria, una de ellas en estado grave. Desde hacía 2 días, un avión de salvamento marítimo buscaba a los ocupantes de una patera tras un aviso alertando de su salida. Los localizaron a 200 millas de Gran Canaria. 2 buques que navegaban cerca de la zona acudieron a socorrerlos, pero durante las maniobras de rescate, 4 personas cayeron al agua debido al mal estado del mar. A esta hora ya se les ha dado por desaparecidas. Otros 4 ocupantes de la patera presentaban un cuadro de deshidratación, por lo que se dio aviso a un helicóptero de servicio aéreo de rescate, aunque una de estas personas, una mujer, falleció antes de la llegada de la aeronave. Las otras 3 fueron trasladadas al hospital Dr. Negrín. El resto de las personas que iban en la embarcación, 20 hombres, 9 mujeres y una niña, se encuentran a bordo del buque mercante Evergrace, que los rescató y que se dirige ahora a Gran Canaria. Se espera que lleguen durante esta madrugada. Y concluía este mediodía la reunión de 2 horas de duración entre Pedro Sánchez y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Sara Duarte, ¿qué ha trascendido de ese encuentro? Se abordaron temas del presente y futuro de nuestras islas. El presidente de Canarias confirmó que a la vuelta de verano quedará solucionado en plano legislativo el régimen económico y fiscal del sector audiovisual de nuestro archipiélago y que para la misma época aseguró que las competencias de costas quedarán en manos del Gobierno de Canarias. Se trató la migración. Ambos presidentes acordaron que era necesaria la colaboración del resto de comunidades autónomas, pero que también eran necesarias las relaciones bilaterales del Estado español con países como Senegal o Marruecos. Ángel Víctor Torres aseguró estar satisfecho con el encuentro, un encuentro en el que se garantizó que habrá presupuestos generales del Estado para 2022 y que en cuanto a los fondos europeos, el Gobierno de España apoyará los proyectos de Canarias. Por último, se trató el sector turístico, donde hubo peticiones. Junto a ello también aspectos relevantes como el que le he pedido al Gobierno de España, y Pedro Sánchez me ha trasladado su compromiso de que apoye la candidatura de Canarias para ser la Agencia Europea del Turismo, que ha hecho que Canarias sea la comunidad que más fondos reciba porque es la más afectada en lo social y en lo económico, y por tanto tengo que reconocérselo al Gobierno de España, a la vez que decir que esos 1.144 va a llegar a la sociedad canaria.
Bueno, esta misma tarde se ha restablecido la normalidad en la isla de La Graciosa, donde ha vuelto Internet, una vez solucionados los problemas con la red de comunicaciones. El problema se repite con regularidad en los últimos meses y en esta ocasión se mantenía desde el viernes pasado. Lo peor es el lleno turístico en que se encuentra la isla y los problemas que ha ocasionado el no poder tener formas de pago electrónico. Importantes problemas para residentes y visitantes, también para los establecimientos de la zona. Si hemos tenido algunos días alternos en los que el datáfono nos ha podido fallar, la línea de teléfono nos ha fallado, hay personas que nos han tenido que abonar las cuentas con Bizum, otras no les ha sido posible por el problema de la conexión. Y vengo al banco, el único banco que hay aquí en La Graciosa, que es el único cajero que hay, y veo que no se puede sacar porque está averiado hace por lo menos una semana. Buenas noticias en El Hierro, incluso en el marco de la pandemia en la que estamos, sigue creciendo turísticamente. En 2019 habían tenido el mejor año de la historia en la isla en cuanto a visitantes. El verano de 2020 también superó todas las expectativas y actualmente, Eduardo Pulido, la tendencia sigue al alza. Sí, según los últimos datos publicados por AENA, este aeropuerto de Los Cangrejos aumentó en el número de visitantes en julio en casi un 30% en comparación al mismo periodo del pasado año. 27.690 pasajeros pasaron por estas instalaciones del aeropuerto de la isla de El Hierro. También aumentaron el número de operaciones en más de un 20% para situarse en 492. Ya en julio del 2020 pensábamos que las cifras eran inmejorables, pero sí que hemos podido experimentar cómo esas cifras han aumentado. Ello se debe a que somos una isla con baja incidencia de COVID, todavía a las repercusiones de la serie Hierro y a la promoción turística que se ha hecho de la isla durante el último año. Hay una tendencia de recuperación en el tráfico aéreo en toda España, con un descenso de tan solo ya el 32% respecto a 2019. De hecho, nuestro es el país que más vuelos concentra en esta primera semana de agosto de toda Europa. Canarias se sitúa además por encima de la media española, tanto en volumen como en vuelos nacionales. Hasta 150.000 vuelos gestionados en España en julio. Representa una caída de tan solo el 32% con respecto a la prepandemia, por lo que la recuperación es mayor que en el resto de Europa, donde la caída fue del 35%. Las cifras son aún mejores en la primera semana de agosto. España está siendo el país de Europa que más se está acercando a los números de vuelo que había antes de la pandemia, por delante de Francia, por delante de Alemania, que son países que en el cómputo de vuelos anuales son países que mueven más tráfico que España. La recuperación en Canarias se sitúa 5 puntos por encima del global del Estado, empujada sobre todo por los tránsitos nacionales, cuya caída fue de un 3% menor. Además, espera que su situación mejore aún más en otoño. Los números de septiembre ya nos dan hasta un 85%, así que ahora en Canarias digamos que estamos afrontando una subida de tráfico respecto a los meses precedentes que esperemos que se comporte así durante todo el otoño. En los 7 primeros meses de 2021, España ha culminado casi 500.000 de vuelos, de los cuales 90.000 partieron, llegaron o sobrevolaron el archipiélago. Y otra de las caras de la pobreza farmacéutica. Más de 1 millón de españoles se estima que no cuentan con los recursos económicos suficientes para comprar los medicamentos que necesitan. Canarias es la región con peores datos. La pobreza tiene muchas caras, pero la farmacéutica es una de las más desconocidas. Escoger entre comer o medicarse es una decisión que afecta a más de 1 millón de españoles. Según el barómetro sanitario del CIS de 2019, la pobreza farmacéutica en Canarias concentra un 6,3% de la población. Junto con Melilla, las dos comunidades autónomas con mayor índice de personas que han manifestado haber renunciado a comprar medicamentos por motivos económicos. En el primer trimestre de 2021, el número de pacientes afectados se ha incrementado en un 30% con respecto al año anterior. Unas pastillas nada más que compre te cuesta un dineral. Los pensionistas, al fin y al cabo, escapamos un poco, pero el que no tenga... Las farmacias en pocas ocasiones conocen a este tipo de pacientes. Simplemente no lo compran. O sea, no podríamos nosotros localizar ese tipo de pacientes porque no se atreven ni a venir. Cualquier compañera del ámbito de la enfermería o de cualquier otra profesión que detecte que hay una dificultad económica para un acceso a un tratamiento, se nos puede derivar el paciente. Es vital que los centros de atención primaria cuenten con trabajadores sociales para que juntos fortalezcan un sistema de protección para estas personas.
También son muchas las familias que se han visto obligadas a recurrir a los bancos de alimentos. Puerto del Carmen es una de las localidades más importantes de Lanzarote turísticamente y por ende una de las más afectadas por la pandemia. 8 meses después comienzan a notarse síntomas de mejoría gracias a la progresiva reactivación turística. El Ayuntamiento de Tías ha recibido la baja de solicitud de alimentos de 50 familias. Estos son unas 200 personas menos en situación de vulnerabilidad. Y si bien es cierto que bueno, este mes tendremos que seguir ayudándole, porque claro, no cobran hasta el mes siguiente, pero sí es verdad que ya nos han manifestado que bueno, que están trabajando y que posiblemente eso ha pasado pues en torno a 50 familias aproximadamente. 50 familias son 200 personas, son muchas personas y eso nos da una esperanza. De hecho, la deuda pública es la tercera. La deuda pública y la solvencia económica de Canarias van a ser el eje del programa ¿A dónde va mi dinero? Nos van a mostrar el análisis que hacen de las islas las agencias de calificación privadas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Además, el programa se trasladará al Puerto de la Cruz, en Tenerife, un municipio con deuda cero. Y Viajatel de Gran Canaria, cuyo ayuntamiento llegó a acumular una de las mayores deudas de toda España. Podemos verlo esta noche, a partir de las 10. Que la corrupción existió, que habían inflado las facturas, que habían cobrado. Y la factura de la luz no es que suba, es que está disparada. Ya cuesta un 190% más que hace solo un año. El mercado mayorista va a registrar máximos históricos mañana de nuevo, por cuarto día consecutivo, rozando los 116 euros el megavatio hora. Con esta subida se supera el récord alcanzado este miércoles, que estaba en 114 euros. Unos registros que, por si fuera poco, coinciden con la ola de calor que va a azotar el país hasta la próxima semana. Con esos precios, desde hoy prácticamente toda la península vive la ola de calor más extrema del verano, con temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados en los próximos días y con un riesgo muy elevado de incendios. Volvemos a Madrid, donde ya se nota, Jonathan, ese calor. Sí, intenso calor durante toda la tarde aquí en la capital. Los termómetros han rondado los 38 grados y lo peor es que esto solo acaba de empezar porque la previsión es que dure al menos hasta el martes de la próxima semana. De hecho, se espera lo peor para el viernes y el sábado, cuando las temperaturas podrían superar esos 44 grados. Son en total 11 las comunidades en las que ya hay activada algún tipo de alerta por temperaturas elevadas y sobre todo preocupa que se puedan producir incendios como los que hemos visto en las últimas semanas al otro lado del Mediterráneo. Por eso varias autonomías ya han prohibido la utilización de maquinaria agrícola y de ciertas actividades en montaña. Aquí en Madrid se han cerrado los principales parques desde las 6 de la tarde. Una situación que cada uno lleva como puede. Pues bastante mal, ¿eh? Y sabes lo peor, que es que hoy es el primer día. De aquí al sábado nos han dicho que 5 grados más. Pues soportándolo como podemos. Somos visitantes, pero que de alguna forma no esperábamos que hubiera tanta calor. Nosotros ahora mismo nos vamos a comer un heladito, pasear un ratito y meterse en sitios donde haya algo de aire acondicionado, porque si no es inviable. Bueno, y donde lo están pasando peor es en la isla de Sicilia. Hoy se ha roto el récord de la temperatura más alta jamás registrada en toda Europa. El termómetro ha llegado a 48,8 grados en Siracusa. El gobernador de Sicilia ha pedido que se declare el estado de emergencia nacional porque la isla afronta además múltiples incendios forestales. Quizás sean los efectos del cambio climático lo que estamos viendo estos días en muchas partes del mundo, con incendios, inundaciones y el deshielo de los polos. En Canarias, los biólogos marinos advierten sobre el peligro que está ocasionando en varios tipos de algas. Uno de los puntos donde era, digamos, más abundante, tenía unas coberturas mucho mayores, ¿no? Llegaba a medir hasta medio metro de longitud. Habla del conocido popularmente como musgo negro. Se esconde tras estas rocas y es único en Canarias. Los efectos del calentamiento global ha disminuido su población en un 90%. El alga se llama Gelidium canariense, es una especie endémica que es la primera especie, una de las primeras que hemos demostrado claramente que el efecto del aumento de la temperatura, sobre todo la radiación ultravioleta, que ha ido en aumento en los últimos años, le está afectando negativamente. Su desaparición pone en peligro la supervivencia de otras especies. Y ese bosque pues es utilizado pues por muchas otras especies de invertebrados y por ejemplo las viejas, que es un recurso pesquero, van a comer a estas zonas porque están esos invertebrados ahí habitando. Además produce mucho
oxígeno y absorbe CO2. La solución más inmediata para ayudar a su conservación pasa por reservas marinas, por ejemplo, que protejan determinados lugares, sería una manera de limitar los otros impactos que también le pueden afectar de manera negativa a esta especie y controlar o, digamos, preservar este alga para el futuro. Científicos de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas han comprobado que la temperatura de los océanos sube cada década 1 grado. Bueno, ya les decimos que se ha batido el récord de temperatura más alta registrada en Europa, ha sido hoy en Sicilia. En la península ha comenzado la ola de calor y aquí en las islas ha vuelto a llover. Pero bueno, ese calor se espera también que llegue a las islas, ¿verdad, Victoria? Buenas noches, Roberto. Sí, esperamos que llegue. A partir del viernes se notarán muchos puntos del archipiélago. Ya mañana comenzarán a subir las temperaturas, pero en zonas de cumbre. Y bueno, vamos a tener un día mañana todavía con nubes, principalmente en las islas occidentales, como ha ocurrido hoy. Más soleado en zonas de cumbre, en Lanzarote y en Fuerteventura. Quizá mañana a primera hora todavía pueda caer alguna gota y a partir del viernes se van a disparar las temperaturas. Dentro de un ratito vemos la predicción con más detalle. Esto es el muelle de Corralejo, en Fuerteventura, donde la Guardia Civil ha detenido a una persona por tráfico de drogas, cuando se dirigía a Lanzarote con 60 kilos de hachís ocultos, ahí lo ven en el maletero, y más de 1.800 euros en efectivo. El detenido ya ha prestado declaración ante el juez. Y agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Los Realejos han interceptado en la playa del Socorro una embarcación con 57 fardos de hachís en su interior. La intervención comenzó sobre las 4:30 de la madrugada y durante toda la mañana helicópteros y efectivos de la Guardia Civil han estado peinando la zona en busca de alguna pista. De momento no hay detenidos, la investigación continúa. Y ahora vamos a mostrarles el problema sonoro de los vecinos de Caboyanos, en Santa Cruz de Tenerife. Dicen que están desesperados por culpa de los trabajos de rehabilitación del espacio cultural del Tanque. Aseguran que los decibelios superan lo permitido con creces. Desde marzo esta es la banda sonora del barrio de Caboyanos. La culpa, las obras en el espacio cultural El Tanque. Hasta 115 decibelios se han alcanzado en esta obra ubicada en pleno centro de Santa Cruz. Estamos en Caboyanos. Tanto los residentes como los trabajadores están que no aguantan más. Ahora mismo es prácticamente imposible mantener cualquier tipo de conversación en este punto. Es que apenas me escucho yo hablando. No nos escucha, ¿verdad?, cuando le preguntamos. No, es que ni me escucho yo misma. Vamos a ver. Horroroso. Horrible, desagradable. Dentro de la oficina, con ventanas de doble acristalamiento. Y así suena en algunas oficinas con doble ventana. Los que pueden teletrabajan, los que no sufren migrañas, irritabilidad y ansiedad. Aprovechamos el momento del desayuno de los obreros para grabar a los afectados. Nosotros hemos denunciado la situación porque la verdad que es insostenible, es una contaminación acústica en toda regla. Yo llevo con migrañas 4 meses. Y se me va en el fin de semana, no es casualidad. Te pone de mal humor porque es un ruido que tengo que gritar para trabajar, para hablar con mi mujer en casa y con mi hija, tengo que estar gritando. Me he acostumbrado, pero lo noto mucho con los clientes, porque a la hora de hablar con ellos siempre me piden por favor que pare, porque no me escuchan bien. Las denuncias se han puesto en el ayuntamiento, aunque la obra depende del área de cultura del Gobierno de Canarias. Bueno, y si se sienten muy estresados, si quieren liberarse de frustraciones, una buena receta quizá sea en este verano desconectar de las redes y en concreto de los me gusta. Plataformas como Instagram o Facebook ya dan la opción de ver o no esos likes. Optar por no verlos puede ayudarnos a desconectar. En tiempo de vacaciones, ¿cambia nuestra rutina con respecto a la conexión de redes y al teléfono móvil? Va a ser bastante difícil desconectar de las redes con las aplicaciones que tenemos ahora de TikTok, con los bailes y tal. Eso llama mucho, por ejemplo, a la juventud. Cambio totalmente mi rutina. De hecho, cuando voy a la playa intento no ir con el móvil. Seguir igual. Y veo. Los likes o me gusta pueden acarrear problemas según los expertos. Los beneficios de la desconexión del teléfono móvil y de las redes sociales son múltiples, sobre todo en periodos estivales, ya que esto, entre otros, va a permitir que la persona conecte realmente con lo que está viviendo. La conexión constante a redes conlleva un problema añadido, el miedo a dejarse atrás el teléfono móvil. La nomofobia o el miedo a no estar con el teléfono móvil acarrea muchísimos problemas, sobre todo en los colectivos que desde mi punto de vista son los más vulnerables, como son los adolescentes, ya que estos van a sufrir los problemas
no solo en el momento actual, sino a largo plazo. La desconexión de redes y decidir dejarse el teléfono en casa pueden ser dos fórmulas muy válidas para lograr una buena salud mental y un descanso efectivo, sobre todo en tiempo de vacaciones. Bueno, ya ha entrado en vigor el llamado DNI 4.0 y una de las consecuencias es que la foto del carné la sacaría directamente un funcionario. La Unión Europea va a destinar 25 millones de euros para dotar de las herramientas necesarias a las comisarías. Pero, ¿qué pasa con los fotógrafos que viven de estas fotografías de carné? La primera foto de DNI se hizo hace 77 años. Ana Luisa tiene su tienda frente a una comisaría. Tenemos un 90% más o menos que hacemos las fotos del DNI solamente. El otro 10% son ventas de otros productos. Pero ha entrado en vigor el DNI 4.0 que obliga a tomar la fotografía en comisaría. Desaparecerían entre 1.000 y 1.500 tiendas, con un total de entre 3.500 y 4.000 trabajos. El sector fotográfico dice que no se ha contado con ellos y que están preparados para aportar seguridad. Con un software específico o un equipo específico que además de capturar la imagen, captura datos biométricos y a su vez se manda con un protocolo de seguridad a lo que serían los servidores centrales del Ministerio del Interior o lo que fuera del país en concreto. El cliente solo tendría que ir con un código a la comisaría que correspondería a su fotografía y en el caso de llevarla impresa, el funcionario solo tendría que escanearla. Mi padre empezó en 1963 haciendo las primeras fotos de carné. Queremos que siga el negocio no solo por nuestra familia, también queremos que siga por los proveedores y por las familias que dependen de nosotros. El sector espera reunirse con el gobierno en septiembre. Dos de los edificios más importantes de la capital palmera, que además cumplen una función pública, van a ser accesibles, May Navarro, al 100%. Estas actuaciones permitirán acercar el interior de los edificios y el propio edificio sí a toda la ciudadanía. Se trata de unas obras que hasta el momento no habían podido realizarse debido a las características propias de estos edificios tan antiguos. Tras varias reuniones con la Comisión de Patrimonio se ha decidido intervenir aquí en el Museo Insular, una construcción que data del siglo XVI y que fue construido en sus inicios como convento. Hoy en día alberga el propio Museo Insular, así como también el Archivo General de La Palma y la Biblioteca Insular. Hablamos de que con esta intervención lo que se va a permitir es acercar desde el aparcamiento hasta el interior del propio museo a todas las personas con movilidad reducida. Además se construirá una rampa y también se construirá un ascensor para poder llegar a las diferentes plantas. Con una inversión de 170.000 euros se pretende culminar esta obra, la cual al término seguirá trabajándose en otro de los edificios más importantes de Santa Cruz de La Palma, como es el Palacio Salazar, que data del siglo XVII. La ley de accesibilidad muchas veces choca, ¿no?, con esa protección tan exclusiva del patrimonio, pero creo que siempre hay que llegar a acuerdos porque el patrimonio tiene que ser accesible, abra las puertas, ¿no?, a toda la ciudadanía para que puedan visitarlo, para poder desarrollar allí la actividad como corresponde con la ley. Y el Parque Canino de San Sebastián de la Gomera ha reabierto sus puertas con una imagen renovada. En el municipio hay una gran población de personas con mascotas, por lo que se hacía necesario actualizar esta zona, que cuenta con una fuente de agua potable para los animales, un dispensador de bolsas y también papelera para la recogida de residuos, además de un arenado especial, vallado perimetral y un panel informativo con las normas de uso. También se han colocado asientos para los propietarios de las mascotas. En Tenerife, Candelaria se prepara para celebrar el Día Grande en honor a la Virgen Morenita y aunque sigue siendo un año de restricciones por la pandemia, eso no impide que se organicen algunos actos. Hoy, por ejemplo, se ha celebrado el primer encuentro internacional sobre la Virgen de Candelaria en el mundo, ya que muchos canarios que emigraron a Latinoamérica se llevaron consigo su devoción por la patrona. Es el primer encuentro internacional de la Virgen de Candelaria en el mundo, con representantes de 11 países latinoamericanos. Que conozcan un poco las raíces de la presencia y origen de nuestra Virgen de Candelaria aquí, en estas islas, pero también pues la influencia de los canarios en otros lugares de Latinoamérica.
Uno de los principales actos preparados para este mes de agosto en el que la Villa Mariana celebra sus fiestas patronales de forma típica. De nuevo vuelve a ser un año agridulce marcado por la pandemia y ello implica medidas restrictivas que estarán vigentes desde el 13 hasta el 16 de agosto con el cierre nocturno de la Basílica y de los senderos y pistas tradicionales para ver a la patrona. La premisa es que no hay peregrinación, invitamos a todos los peregrinos, a todas las personas que deseen realizar este camino a Candelaria, que lo puedan hacer a lo largo de todo el año, no en los días centrales de la fiesta. Y es que son muchos los que quieren cumplir sus promesas con la Morenita. Se podrá visitar a la Virgen, pero mejor no hacerlo los días principales para evitar colas y aglomeraciones. Bueno, y en los deportes, aunque les cueste creerlo, no todo es Messi. Hoy hay un jugador que está disputando la final de la Supercopa de Europa en estos momentos, Jeremy Pino con el Villarreal, Daniel Álvarez enfrentándose al Chelsea. Exacto, puede ser su segundo gran título con el submarino amarillo. En un momento vamos a repasar en directo cómo va esa gran final que se disputa en Belfast. En las islas sigue la cuenta atrás para el inminente inicio de la Liga. La Unión Deportiva Las Palmas espera el domingo al Valladolid. Hoy ha tomado la palabra el capitán Mikel Mesa, ansioso como todos, primero por ese estreno liguero, pero sobre todo por el reencuentro con la afición. El Tenerife ha dedicado hoy el día a una de las principales tradiciones de la pretemporada blanquiazul, la visita y ofrenda floral a la Basílica de la Candelaria. Y la imagen del día en el panorama internacional ha sido, como no, la presentación oficial de Leo Messi como jugador del Paris Saint-Germain. Lo será por 2 temporadas, con opción a una tercera. París enloquece, mientras en Barcelona intentan, como pueden, hacerse a la idea. Pedri ya está entrenando con los azulgranas sin apenas tiempo de descanso. El menú de hoy en los deportes incluye también baloncesto, balonmano y una despedida a los Juegos de Tokio que acaban de terminar, ya casi nos hemos olvidado. Bueno, con Messi en el Barça tienen para consolarse, ¿eh? Y mucho. Ya verás, al tiempo. Tienes razón. Gracias, Daniel, hasta dentro de un momento. Bueno, nos dejó así ya 11 años, pero permanece su legado, su obra, sobre todo en Lanzarote, donde se han presentado los actos del centenario del nacimiento del escritor José Saramago, que residió en la isla desde 1993 hasta su muerte. Un acto en el que se ha recordado la figura del Premio Nobel como referente e inspiración. Levantamos un puñado de tierra y la apretamos en las manos, con dulzura. Saramago escribió este poema 30 años antes de saber que viviría en Lanzarote, una señal. Supo que llegaba a su casa cuando aquí puso los pies por primera vez. La isla, en José Saramago, era una pulsión poética, también una posibilidad de futuro. Su refugio y su hogar desde 1993. Por eso es allí donde debía celebrarse la presentación de los actos conmemorativos del centenario de su nacimiento. Desde ese año, Tía se convirtió en una ventana hacia el océano que dio refugio a la escritura y a la lectura universal. Como un lanzaroteño más, se rebeló ante las prospecciones, pidió un trato digno para quienes arribaban en nuestras costas. Para el presidente del Gobierno de España y el de Canarias, el Premio Nobel ha sido una fuente de inspiración y también de esperanza. Una de las razones para mantener viva la memoria de nuestras grandes mujeres y grandes hombres es precisamente que nos siguen sirviendo de inspiración a la hora de afrontar nuevos retos y decisiones. Simbolizaba lo que debe ser cualquier hombre o mujer que se dedica a las artes, ¿no? Tener un compromiso por la belleza, por la estética, pero también un compromiso social y medioambiental. Será en noviembre cuando se celebren los actos para recordar a una figura inolvidable en las islas. El español moderno ya no corre, porque correr es de cobardes, pero hace footing o jogging. Con nuestro particular homenaje a José Saramago, les dejamos hasta mañana. Que pasen feliz noche. Adiós. Que te la explique. Põe na mesa a toalha e o é da mascada